Brujerías, mitos, ciudades perdidas, símbolos oscuros. La idiosincrasia del chileno también, diría yo, está muy reflejada en este libro. Es un libro sobre el debate. También, ¿ah? Sobre la primera vuelta. Chile mágico. Bueno, igual hay alguna idea de brujería que estaba tomando nota a ver si nos resulta algo. ¿Qué país más mágico este? Absolutamente. Jorge Baradit, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, qué feliz de estar aquí. Este es como la cita anual, ¿no? Es sí, como mi Navidad. Venga nomás. Voy a hablar con Carcos Morales y Venga con, nomás. y con la Sandra Ceballos. Feliz. Oye, pero además es porque te metes, bueno, tú hace rato que vienes investigando y metiéndote en la historia de Chile. De hecho, veía que la gente de Penguin hizo como una línea de tiempo de las publicaciones de los libros muy bonitas en las redes. Sí, 20 libros, 20 años. Exactamente. Y ya desde el primero, ¿no? Empezábamos a ver cómo siempre hay algo mágico detrás de la historia de nuestro país, más allá del dato duro, ¿no? Y aquí hay un resumen de varios hitos de aquello. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que uno cuando investiga historia, en realidad lo que está haciendo es investigar y tratar de dilucidar y desenterrar identidad. Entonces, claro, la historia de repente se queda chica para abordar todo lo que significa ser chileno. Y de repente no se mete tanto en cuestiones como la brujería, como las animitas, como los símbolos estos oscuros, nuestros mitos, nuestras leyendas. Entonces, en lo que intento hacer en Chile Mágico es esa otra mitad de lo que significa la identidad del chileno. Por ejemplo, yo hace un mes atrás ando con una cadenita de plata que me regaló no me regaló mi madre, pero ella insistió un año para que la usara. Y mi hermana, como no la compré, me la regaló. Entonces ando con cadenita de plata y como la guaguita con una lanita roja. Claro, exactamente. A mí se me rompió. Sí, también la tenía. Y también pasa que nosotros, cuando yo era chico, mi mamá me daba el remedio que recetaba el médico, pero mientras me lo daba, me hacía una cruz y me decía, claro, en el nombre de Dios y la Virgen. Pum, para adentro. ¿Cachai? Porque somos eso, somos por un lado seres del siglo XXI, con estas medicinas y esta tecnología que nos conecta a todos, pero también somos seres todavía mágicos, que todavía le tenemos miedo a la noche, que todavía decimos que el sol sale, ¿no? A pesar de que sabemos que la Tierra es la que gira. Entonces vivimos inmersos en un océano de creencias, de terrores, de mitos, que es súper importante conocer. Y eso, de acuerdo a lo que has investigado, no solo en este libro, porque creo que lo de la brujería de una u otra manera aparece también en otros textos y aparece siempre. ¿Tendrá que ver con que somos, que tiene que ver con nuestra identidad? ¿Tendrá que ver con que nos apropiamos de ciertas cosas? ¿Tendrá que ver con que lo misterioso también es muy atractivo, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Le tenemos mucho temor nosotros a la inestabilidad. Le tenemos mucho temor, somos pocas personas, los chilenos en particular, con poca autoconfianza. Entonces tenemos que hacer caer en otras cosas nuestra seguridad. Somos un país que vive al lado de 90 volcanes activos. Regularmente tenemos terremotos que nos derrumban todo. Estamos siempre enfrentándonos a fuerzas superiores que nos destruyen, maremotos, deslizamientos de tierra, salidas de ríos. La tragedia y las fuerzas más potentes que nosotros nos definen un poco. Y ahí uno busca otras herramientas para tratar de controlar esto que se nos viene encima. Y ahí aparece la brujería. Es súper importante distinguir entre un hechicero, un brujo, un mago y un chamán. Son cosas completamente distintas. El brujo lo que intenta es manejar la naturaleza, es decir, curar una enfermedad, es decir, tratar de hacer que llueva, hacer un mal. Es alguien que a través de energía, fuerza y ritos puede modificar lo que parece inmodificable, puede protegerse de lo que parece superior, ¿no? Entonces hay algo de eso en el chileno muy en el centro de su corazón. Bueno, de hecho, en este libro hay varios episodios que vamos a ir, yo siempre desmenuzando, me encanta esa palabra. Pida, imagínate, déjame aportar una cosa, porque en el libro se mezcla historia también. Sí, entonces, cuando uno tomo brujería, siempre o cualquiera de los temas que veo lo vinculo con nuestra historia o con personajes. Piensa tú, un personaje omnipotente como Pinochet tenía una bruja. Claro. Que era la señora Pirli, que era una italiana. Yo pensé lo mismo. Aparte era...
Oye, que son Oye, malos. ya no. Y tenía una bruja, ¿cachai? Que le hacía tenía otra bruja que la iba a visitar a Puerto Siglo, una italiana que le echaba las cartas, que leía la carta astral, que hacía amarres, le hacía brujería, imagínate. Bueno, y muchos presidentes o personeros políticos han tenido consultas a distintas personas que trabajan con la espiritualidad para momentos particulares, pero claro, uno con Chile mágico y lo que estamos hablando podría decir ya que Baradit le va a hacer la competencia a Ángeles Lazo, a Pedrito Ángel. No, pues tiene que ver obviamente con un tema histórico. Y hay aquí un resumen que a mí me parece súper interesante, porque dice, casi nunca ganamos, pero perdemos con honor, triunfamos moralmente. Somos un pueblo que sabe que sobre su cabeza pende una espada de Damocles y siempre pide humildad para que el destino no castigue a la soberbia. Temor a Dios, temor al patrón que lo encarna en el mundo del trabajo según la lógica feudal chilena. No quisimos una constitución en la que nosotros, la gente común, decidiéramos. Quizás porque cada vez que nos hemos atrevido a soñar por nosotros mismos, ha venido un terremoto que bombardea la moneda, matan a Manuel Rodríguez, te arrancan los ojos a balinazos. Un país ícaro que cuando intenta acercarse demasiado al sol, le suicida a Balmaceda, mata de tuberculosis a Pedro Aguirre Cerda o le hace perder el penal a Carlos Caselli. País Sísifo que con tremendo esfuerzo empuja la roca hasta la cima solo para verla caer cada vez que ha intentado algo que no le corresponde. País de la tragedia, de la fatuidad, del casi casi. ¿Cómo no nos hemos sentido alguno de nosotros alguna vez viviendo ahí? Se mezcló. Ay, Dios todo. mío. Todo y todo cierto. Suena heavy, ¿eh? Suena heavy, pero piensa tú que hay un historiador chileno muy famoso, muy reputado, que es Rafael Mellafe, que a mediados de los 80 establece en un paper que nosotros hemos sufrido 400 tragedias relacionadas con el clima, terremotos, incluso pestes, 400. Entonces, cuando tú divides los años, tenés claro que cada 3 años en Chile viene una tragedia espantosa que se lo puede llevar todo, de afuera o adentro. Pensáis estamos esperando el megaterremoto, ¿no? El mundo espera. No, y nos pasa algo incluso mórbido, que es que porque también los chilenos terminamos asociados a las tragedias de una manera bien heavy. Tenemos un síndrome de Estocolmo, pero una especie de amor también. Porque yo quiero declarar acá, con mucha responsabilidad, que mucha gente se sintió decepcionada que no hubiera un tsunami hace unos meses atrás, cuando vino el terremoto en Rusia. Y te aseguro que había gente que para esto... La alerta, claro, que se emitió. Fue como... Si no se hubiera emitido la alerta. Igual nos da, y creo que en el texto está, e insisto, creo que en tus anteriores también, incluso los que no tienen que ver con historia, cuando estaba ahí en ciencia ficción y todo eso, yo siempre veo que hay una cosa resiliente, porque es que ese es el punto. Que destaca ahí siempre. Es que ahí está el punto, que la gracia de Chile es que vive en una especie de letargo hasta que viene una tragedia. Y en esa tragedia nos sentimos vivos. Y salimos todos y colaboramos y ahí somos solidarios, porque el resto del año no. Es falso que Chile es un país solidario. No lo somos, y esto lo dicen los antropólogos. Y aquí dices tú, por algo necesitamos la Teletón. Necesitamos la Teletón, digo yo ahí, porque tú podés colaborar todo el año, pero tenés que inventar que es una tragedia, que significa que estáis a punto de no llegar a la meta, para que la gente reaccione, se une, se vuelva solidaria, se abrace en las calles, vaya. Nos sentimos vivos en esas tragedias. Chile es un país asociado. Nuestros grandes hitos, los héroes más famosos, los más queridos, mueren en tragedias. Manuel Rodríguez asesinado, ni hablar de Arturo Prat, donde toda la gente dice, y en un momento de su vida se pregunta, ¿y por qué celebramos una derrota? ¿No? Y Prat es el más querido. ¿Por qué? Porque lucha contra una fuerza incontenible, gigantesca, sabiendo que va a perder. Y fracasa, sabiendo que va a perder, y muere, pero con honor. ¿Te acordáis de los triunfos morales? Sí, claro. Es el primero. Sí, claro, exactamente. Oye, pero ahí, que no deja de ser extremadamente valioso, digamos. Absolutamente. ¿No? En este libro se habla, por ejemplo, de mitos como la ciudad de los Césares. Se habla de las animitas, que es muy bonito. Debería ser un libro de animitas, Jorge. Yo encuentro que es muy bonito. Es maravilloso. Hay historias muy explicando bonitas, además el cómo de Emile Dubois, ¿no? Que también esta es una de las un asesino serial. Que es patrono. Claro, es una de las animitas más importantes de Chile. Pero es bonito porque dice, ¿por qué adoramos a los santos que adoramos? Hay una explicación ahí, no se las voy a spoilear, pero está bien interesante, porque, por ejemplo, no sé, entendemos lo de Felipe Camiroaga. Claro, sí, pues, sin duda. Pero hay una cosa que me llama la atención, porque además todo esto parte con Chiloé, con un viaje que realizaste, que sabemos que Chiloé es tierra de brujos, así como Salamanca, ¿no? Que uno dice Salamanca, la tierra de las brujas. Pero aquí dice,
La magia no ha abandonado a Chiloé, pero tampoco al resto de Chile. Estas prácticas pueden parecer arcaicas, pero aún la ciudad más está repleta de oferta mágica, algunas descabelladas. Existen los exorcismos vía internet, el narcoespiritismo y otras prácticas derivadas de movimientos internacionales como la Magic de Aleister Crowley, el discordianismo, la magia del caos con sus sigiles o la Wicca y la derivada feminista de la brujería Europa pagana. ¿Narcoespiritismo? Totalmente. Ahora se va a lanzar un libro al respecto, narcoespiritismo, narcorreligiosidad, pero si acá hubo movimientos terroristas en las selvas ecuatorianas o colombianas que estaban asociadas a cultos, como habían unos, no recuerdo el nombre, pero era gente que, los pistacos, que secuestraban gente para sacarles aceite humano para tráfico de brujería y con eso obtenían recursos, ¿cachai? Secaban gente, le sacaban las grasas, la destilaban y se entregaba. En México existe un santo de los narcos, ¿no? Existe la Santa Muerte, sí. Existe un santo de los... Tú vas a un mercado en México y te podías encontrar todo un Olimpo relacionado con el narco, relacionado con la delincuencia. Acá en Chile no por nada están explotando los narcomausoleos, estos cultos a personas que estarían ya haciendo milagros, ¿te fijáis? Entonces, cuando una sociedad empieza a retroceder en su proceso de aprendizaje que parecía lineal y hacia arriba, ¿no? Cuando parecía que dejábamos todas estas cosas atrás, este retorno de la irracionalidad, este momento que estamos viviendo, que también es político, este momento político donde la irracionalidad se lo toma todo, donde tú quieres hablar con alguien y darle una razón por la cual debe votar o no por uno u otro, y aparece una pulsión que es magmática, que es intensa y que es emocional. Estamos entrando en un periodo oscurantista donde yo estoy seguro que estos temas van a empezar a tomar más y más relevancia. ¿Ves algún vínculo en los momentos políticos que vive Chile? No digo solo sino en la historia, cuando uno se aferra de pronto a lo misterioso o a lo místico. Cuando hay ciertas inseguridades o revueltas políticas. Siempre. Ese es justamente el tema, por eso lo comentábamos al principio, la irracionalidad y el refugio en la brujería, en las protecciones, en los amuletos, en todo esto tiene que ver con los momentos de inseguridad. Por eso que las fuerzas, digamos, ¿cómo llamarlo para que no suene contingente? Pero hay que provocar el temor, el miedo, la sensación de inseguridad, de inestabilidad. Le entrega los mejores réditos a las personas que son autoritarias y que quieren manejar todo con el dedo de su mano derecha, ¿te fijáis? Porque ahí la gente se siente insegura, siente que nada lo protege, ni carabineros, ni el gobierno, nadie lo protege, solo lo puede proteger una fuerza superior. Es más fácil de controlar. Y esa fuerza superior se encarna en un liderazgo mesiánico que viene a cambiarlo todo, a hacer todo, y se vuelve irracional. Y no es solo eso, puedes terminar cometiendo los peores crímenes, puedes terminar cometiendo las peores atrocidades y la gente no va a reaccionar porque, bueno, es el pago que hay que tener para sacarnos de este agujero, de este horroroso donde estamos metidos. Es el mejor negocio. Siempre va a ser el miedo, el terror, la inestabilidad y que se te meta en las venas, porque después con esas venas y con esos brazos vaya a votar. Bueno, de hecho me llamó la atención el concepto oscurantismo, porque efectivamente hoy día además se cumplen 2 años de que asumió Javier Milei como presidente de Argentina. Lo vemos con la figura de Trump, ¿no? Ha pasado antes y uno dice... hay figuras como Trump, como Maduro, como Milei, que se creen los dueños de la verdad, que parecen... Y hay gente que todavía lo justifica. Por supuesto. ¿Tú de verdad ves que lo que viene es un oscurantismo así como mundial? Sí, claro, porque ya no hay... A ver, ha habido un deterioro importante en la educación, ha habido un deterioro importante, lo estamos viendo, un deterioro relevante en la educación, pero no solo eso, se ha cultivado desde los años 90 la cultura del rating. Es decir, lo que más se vota es lo que debe ganar. No lo más inteligente, no lo mejor estudiado, no lo más razonado, sino la emoción generalizada, ¿no? No importa, por eso que desaparecen los programas culturales, por eso que ya nadie habla de cultura, nadie habla de otros temas, ¿cachai? Sino que se habla solo relacionado con el miedo.
a perder el trabajo, miedo a que te asalten, miedo. Y es cierto que existen todas estas variables, pero están exacerbadas para provocar esta emoción. Bueno, lo han dicho los análisis internacionales que hemos comentado aquí a propósito de los índices de victimización y las reales tasas. Somos el país más asustado del mundo, teniendo una de las tasas de criminalidad más bajas. O sea, ayer hablaba con una persona con un poeta chileno, el Víctor Munita Fritis, que vivió 4 años en México. Y él decía, loco, ¿de qué están hablando? En México, todos los días hay una persona descuartizada, y desaparecen 50 personas diarias. Los asesinatos son gigantescos. Tú tienes que tener plata porque el carabinero te asalta. A él lo asaltó un policía. Los muertos, los asesinatos son atroces. Claro. Ese es un país que está en crisis. Y que no quiere decir que queramos ir menos para allá. No, claro. Bueno, y allá, por ejemplo, si hay algo que es potente, yo en México fui a una feria el año 98 y pasé por el sector en la feria en la feria cerca de México, muy, muy rural, y habían gatos secos crucificados, sacos con murciélagos disecados, ratas secas, momificadas, material, o sea, stands y stands para hacer brujería, magia, destruir personas, ayudar. ¿Y sabéis qué es lo más loco? Lo más loco es que, aunque tú no lo creas, la emoción más fuerte detrás de la brujería en Chile no es el trabajo, a pesar de todo lo que estamos diciendo, no es el amor. El amarre, que le dicen. Claro, el amarre. Es la envidia. Hay un doctor en Chiloé que se encargó de catastrar con brujas, con gente, ¿cachai? Todo Chiloé, y descubrió que por lejos es la envidia. Las ganas de hacerle daño y mal a alguien al que le está yendo bien. Chaqueteo chileno. ¿Qué? ¿Tú sentiste eso alguna vez? Porque estaba pensando, a propósito de tus libros, hubo un momento en que el escritor más leído de Chile, el más exitoso, se paseaba por todos lados, todo el mundo estaba ahí en la tele con programas culturales, y de repente Jorge Baradit empieza, no sé, cuando asumes en el Parque Cultural de Valparaíso, claro, por ejemplo, y empiezan a rescatar tu antiguo y empiezan a criticarte y a generarte un montón de bombardeos como para eliminar a Baradit de la escena, ¿no? Yo me siento ¿cómo son estas dianas? Como el tiro al arco. Claro, como el tiro, yo me siento como un objetivo caminante. Cualquier cosita que yo hago, diga, aparece una avalancha. Pero eso también tiene que ver con esto que estoy haciendo, porque a las personas no les gusta mirarse al espejo. Entonces a las personas, así como en un momento no les gustó descubrir que en realidad San Martín nos había liberado, un argentino, claro, y no los chilenos propios, que recibí mis primeras amenazas de muerte por eso, amenazas de muerte, por decir algo así, que es cierto. Ayer estuve en Copiapó en un evento, saludo al alcalde Maglio Chicardini, porque fue increíble, con historiadores argentinos, que se mataban de la risa de que acá no supiéramos que San Martín nos había liberado y que el ejército de los Andes era argentino, ¿no? Decía, ¿pero cómo es? Entonces, cuando uno se mira al espejo, descubre lo grande que es en algunas cosas, pero lo pequeño que es en otras, se enoja. Y un poco este libro tiene que ver con eso. Yo metí historias. Por ejemplo, en Historia Secreta de Chile aparece la Recta Provincia, sí, pues claro, que es un estado mágico, un estado, es decir, con administradores, alcaldes, en autoridades, Chiloé, con autoridades y con reglas, ¿no? Que gobernó Chiloé casi por un siglo. Metí ahí el caso de Jaime Galté, un espiritista que estuvo en contacto con presidentes, que incluso fuimos a entrevistar a Michelle Bachelet, que su familia había tenido contacto. El sacrificio humano de un niño durante el terremoto de 1960 en Puerto Saavedra. Me caí de espalda con eso, sí. Claro, o sea, ayer hubo un sacrificio humano. Sí, porque está también la historia del niño del Cerro del Plomo. Claro, uno dice, claro, y de repente te das cuenta que estuvo ahí. Ayer, ¿y producto de qué? De un terremoto, maremoto y de la desesperación de la gente que echó mano a lo mágico. Los chilenos estamos en un umbral muy, muy fino entre la racionalidad y la irracionalidad. Muy fino. Es muy fácil que caigamos a la irracionalidad y a temores ancestrales. El gran mito chileno es Chenchen y Caicaibilú, la serpiente de tierra y la serpiente de agua. El mito mapuche, que es la serpiente de tierra peleando con la serpiente de agua, que es la cordillera con el mar, y son maremotos y terremotos. Y la gente desesperada, vuelta loca, no hay una ayuda divina que los salva, sino que ellos tienen que montarse en la serpiente que es tierra, es decir, subir a los cerros para salvarse. Esos somos
somos un pueblo que siente que está sometido a fuerzas superiores a ellos y que los puede aplastar en cualquier momento. Y por eso, ¿sabéis qué es lo peor? Regularmente lo que hacemos es correr a la casa del patrón. Cuando hay un terremoto, corremos a la casa del patrón. Chile Mágico, hay un montón de historias aquí, de verdad, que dan cuenta de nuestra idiosincrasia, de por qué somos como somos, ¿no? Sí, hasta un fiscal a fines del siglo XVIII se fue a buscar la ciudad de los Césares. Eso pueden descubrir esto, el rol de la iglesia en todo lo que es la historia y lo que somos, también está muy interesante. Jorge Baradit, felicitaciones y gracias por venir. Yo te lo agradezco. Voy a pasar un avisito. Mañana voy a estar en la librería Odisea, que está en ese maravilloso edificio de Kulczewski, donde está el Colegio de Arquitectos, a media cuadrita de Estación Metro Baquedano. Así que pueden llegar a Estación Metro Baquedano, Alameda 117, 117, y voy a estar mañana a las 18, perdón, el viernes. Viernes a las 18:30. Es esa bonita que se inauguró y que tiene como una cafetería y como la librería. Preciosa. Nosotros la lavamos tanto que la vimos y es hermosa ya. El viernes voy a estar ahí a las 18:30, lleven todos los libros que quieran. Y buenos libreros en ese lugar. Y van a haber libros a la venta también. Va a estar Chile Mágico. Un montón. Les voy a regalar una lanita roja. Éjale, eso sí. Gracias, Jorge. Siempre un gusto, cuando quiera. Los quiero mucho, cabrón.